En 2012 en Australia, una joven de 29 años fue brutalmente atacada al volver a casa tras celebrar el cumpleaños de un colega. El criminal era un depredador sexual que ya tenía un extenso historial de delitos y que estaba en libertad condicional en el momento del crimen. El caso de Jill impactó no solo a Australia, sino también al resto del mundo, exponiendo las graves fallas del sistema judicial australiano y llevando a reformas en las leyes de libertad condicional del país. El criminal fue condenado de nuevo, pero este crimen deja preguntas en el aire. ¿Cuántas víctimas podrían haberse salvado si el sistema no hubiera ignorado el historial de estos depredadores? ¿Y cuántas víctimas más se sumarán a la lista de estos criminales cuando sean liberados de nuevo? Hoy conocerán el caso de Jill Meagher. Quiero invitarlos a seguir Archivo Misterio Compilados, el nuevo canal donde junto varios casos criminales en un solo video y los separo por temas. Entonces, por ejemplo, ahí puedes encontrar 2 horas de videos seguidas solo sobre casos de asesinos seriales, 3 horas de videos sobre crímenes brutales, o casos brasileños, o crímenes que involucran aplicaciones de citas, que involucran acosadores. Hay muchos temas. El enlace está en la descripción. Solo haz clic. Sigue y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¿De acuerdo? Mensajes dados. Entonces, vamos al caso de hoy. Gillian McKeown, conocida como Jill, nació en Irlanda el 30 de octubre de 1982. Cuando todavía era una niña, se mudó con sus padres y su hermano menor, Michael, a Australia, después de que su padre recibiera una oferta de trabajo en Perth. En 1996, a los 14 años, la familia regresó a Irlanda, donde ella terminó la preparatoria y cursó la licenciatura en artes. En 2004 sus padres volvieron a Australia por trabajo. Miguel se fue a estudiar a Canadá, luego volvió a Australia con sus padres, mientras ella se quedó en Irlanda para terminar sus estudios. Fue durante ese periodo que Jill conoció a Tom Meagher. Se encantaron el uno al otro, comenzaron una relación y se casaron en 2008. Jill McKeown pasó a ser entonces Jill Meagher, y ellos se mudaron a Australia al año siguiente, 2009, estableciéndose en Melbourne, Victoria. Allí comenzó a trabajar como coordinadora de unidad en la ABC Australian Broadcasting Corporation, que transmite radio y televisión. El 21 de septiembre de 2012, un viernes, Jill y colegas salieron tras el trabajo para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Ella y sus compañeros se quedaron en un bar llamado The Brunswick Green hasta las 9 de la noche. Luego, ella y 3 colegas salieron de la celebración y juntos fueron a otro pub llamado Bar Etiquette. Después de la 1 de la mañana, el sábado, Jill decidió irse a casa. Un compañero se ofreció a llevarla en taxi si esperaba unos minutos más. Pero Jill se negó, diciendo que como vivía a solo 5 minutos de ahí, podía irse caminando como de costumbre. Sin embargo, lamentablemente, Jill nunca llegó a casa. Alrededor de las 2 de la mañana, el esposo, Tom, se despertó y se dio cuenta de que su esposa aún no había llegado, lo cual no era lo que habían acordado para esa noche, ya que ella regresaría poco después de la medianoche. La llamó varias veces, pero no logró contactarla. Tom intentó contactar a los amigos que estaban con ella esa noche, pero todos dijeron no saber dónde estaba. Entonces, alrededor de las 4 de la mañana, él salió a buscarla por las calles, pero tampoco tuvo éxito. Cuando ya eran casi las 6, sin encontrar pistas y sin poder contactarla por teléfono después de numerosos intentos, Tom fue a una comisaría para reportar la desaparición. Al enterarse de lo ocurrido, los compañeros de trabajo de Jill se involucraron en línea y, el día 23, crearon una página en Facebook llamada Ayúdanos a encontrar a Jill Meagher. En 5 días, más de 100,000 personas visitaron la página y dieron me gusta a las publicaciones. Además, se distribuyeron folletos por toda la ciudad con el nombre, la foto y la información de la última vez que fue vista.
El lunes 24, el equipo de homicidios tomó el caso y esa misma mañana hallaron su bolso en un callejón cercano a su casa. El equipo afirmó que la policía ya había buscado ahí, por lo que creían que el material fue colocado después. Luego se supo que un vecino encontró el bolso y lo llevó a su casa, pero que, después de la repercusión del caso y al reconocer a Jill por el gafete que estaba en la bolsa, la devolvió al lugar donde la encontró. La policía sabía exactamente el último lugar donde había sido vista y el último momento en que estuvo en contacto con alguien conocido. Alrededor de la 1:40 a.m., ella llamó a su hermano Miguel para preguntar por su papá, quien había tenido un derrame reciente. Siendo así, el día 25, los investigadores buscaron cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona y lograron verla pasando a la 1:42 frente a una tienda y conversando con un hombre con sudadera azul. Ese fue el último momento en que Jill es vista por cámaras. La policía logró identificar quién era ese hombre, y eso no fue difícil, porque ya era conocido por la policía por ser un delincuente sexual. Adrian Ernesto Bailey, un australiano de 41 años, nacido el 14 de julio de 1971, padre de 4 hijos. Adrian ya había pasado más de 10 años entrando y saliendo de prisión por haber sido considerado culpable de más de 20 abusos, siendo el primero cuando tenía 18 años. Era arrestado por los crímenes, pero las penas eran leves y al salir volvía a atacar. Su última detención fue por atacar a 5 mujeres en 2002. Fue condenado a 11 años de prisión, pero cumplió solo 7, cuando salió de la cárcel bajo libertad condicional en el año 2009. En febrero de 2012, agredió violentamente a un hombre afuera de un bar. Por esa acción, fue condenado a 3 meses de prisión, pero fue liberado tras el pago de una fianza. Un dato curioso aquí es que, a pesar de que este último delito ocurrió durante la libertad condicional, no fue reubicado en la prisión para terminar su condena. Esa pelea no se consideró violación de la libertad condicional. Vaya a saber. Sin embargo, ¿cómo es que la justicia arresta y libera a criminales como este una y otra vez? Está claro que una persona como esa, en las calles, siempre vuelve a atacar. Y fue exactamente eso lo que pasó en la madrugada del 22 de septiembre, cuando se cruzó en el camino de Jill. El 27, 5 días tras el crimen, a las 2:30, Adrián fue hallado en casa y llevado a la comisaría a declarar. Al preguntarle por Jill, mintió diciendo que no la conocía y que la madrugada del día 22 discutió con su novia en un bar. Luego se alejó y caminó 2 horas antes de volver a casa. Eso es en parte verdad. Las cámaras de seguridad mostraron que él estaba en un bar con su novia al otro lado de la ciudad. Tras una discusión, ella volvió a casa y él salió en dirección opuesta. Pero, obviamente, por conocer sus antecedentes criminales, la policía pensaba que él no estaba contando todo lo que sabía. Cuando recibieron el informe de localización de los teléfonos de él y de Jill, se identificó que ambos dispositivos viajaron juntos por la carretera hasta llegar a una ciudad vecina. Sin embargo, minutos después, los celulares se separan porque solo el de Adrián regresa. Sobre esa información, él afirmó no haber ido ahí. Aunque lo negó, esa evidencia era alarmante y aumentó las sospechas sobre él. Adrián fue mantenido en prisión preventiva. Su carro y su casa fueron registrados, y la policía encontró varias otras cosas. El chip del celular de Jill, una pala y la sudadera azul que llevaba cuando lo captaron las cámaras de seguridad. Al preguntarle por las nuevas pruebas, él lo negó todo. Por la noche, tras 6 horas de interrogatorio, confesó que vio a Jill hablando por teléfono en la calle. Cuando ella colgó, él se acercó y caminó junto a ella. Muy probablemente esa llamada a la que él se refiere es la que ella hizo a su hermano para preguntar por su papá. Adrián dijo que Jill no correspondió a sus insinuaciones que claramente eran acoso,
como agarrarle las nalgas, intentar besarla, etc. Jill le dio una bofetada en la cara para defenderse, lo que lo dejó furioso e indignado por el rechazo. Él la atacó. Adrián la llevó a la fuerza a un callejón y la violó en el cofre de un carro. Ella trató de defenderse y le rogaba que parara. Jill medía solo 1.57 metros y pesaba 55 kilos. Adrián sabía que ella no podría defenderse. Aún así, impresiona y asusta como un hombre enfermo puede, furioso, tener tanta fuerza para dominar a una mujer en esa situación. Según él, después del acto, ella intentó salir apresurada, tropezó y se golpeó la cabeza contra el concreto y, incluso después de ese golpe, él todavía la estranguló. Adrián la dejó tirada en el callejón durante algunos minutos, hasta que regresó al lugar con su auto y una pala. Puso el cuerpo de ella dentro del auto y condujo hasta otra ciudad, a unos 45 kilómetros de la escena del crimen. Allí, él cavó una tumba poco profunda y la enterró, pero estaba tan preocupado de que alguien lo viera enterrándola que se fue, dejando la mitad del cuerpo de ella afuera. Al día siguiente, fue a un autolavado y cambió las llantas en un taller, ya que sabía que habría tierra y marcas de las ruedas en donde la dejó. El día de su confesión, el 27, 5 días tras el crimen, él indicó a la policía el lugar exacto donde la enterró. Con el cuerpo se pudo hacer la necropsia. Jill fue encontrada desnuda de la cintura para abajo y tenía hematomas y laceraciones brutales en sus partes íntimas, además de varias otras heridas por todo el cuerpo. Sin embargo, la causa de la muerte fue determinada como asfixia. En el juicio iniciado el 5 de abril de 2013, Adrián admitió el abuso y asesinato, y confesó que, después del crimen, entró en pánico, pero no por arrepentimiento del crimen en sí, sino porque sabía que volvería a la cárcel. Creo que su pánico era porque sabía exactamente lo que les pasa a los abusadores dentro de una cárcel. Durante las audiencias, un día el abogado defensor dijo que su cliente estaba arrepentido y tenía dependencia al alcohol. Además, él también fue víctima de abuso de su padre y otro familiar. El psicólogo de Adrián afirmó tal alegación, diciendo que él lo había confesado en una de las consultas. Pero afirmó que, aunque él pudiera aparentar arrepentimiento, Adrián era un depredador calculador, que le gustaba dominar a sus víctimas. Aunque el arrepentimiento viniera después, el deseo de atacar siempre estaría con él. El 19 de junio de 2013, 9 meses tras el crimen, Adrián recibió 15 años de prisión por violación y cadena perpetua por asesinato. Se estableció un mínimo de 35 años para acceder a la libertad condicional. Esta opción, incluso con cadena perpetua, se permitió porque él se declaró culpable. El juez Jorge Nero afirmó que, de no haberse declarado culpable, la ley no permitiría libertad condicional. Vale la pena analizar, todos saben que ese tipo es un maniático. La justicia da cadena perpetua, pero permite libertad condicional. La víctima pierde su vida, el criminal puede reincidir. Pero también tenemos que recordar una cosa, si sigue vivo para entonces, va a tener 76 años y con la ayuda de Dios estará débil y sin potencia. 3 meses después, Adrián apeló la sentencia argumentando que el plazo mínimo para la libertad condicional era excesivo. Sin embargo, tras recibir el documento, el departamento correspondiente rechazó el recurso en menos de 15 minutos. En junio de 2013, pocos días tras el juicio, Tom dio una entrevista para televisión. Y al ser cuestionado si creía que el sistema de justicia le falló a él y a su esposa, él respondió: El Consejo de Libertad Condicional debe proteger a los inocentes. En segundo lugar está la rehabilitación que el sistema jurídico aún necesita. Claro que sí, pero no para una persona así. Tienen que hacer una evaluación de riesgo y la prioridad número 1 de eso debe ser proteger a los inocentes. Y no hicieron eso en su caso. Y por eso Jill no vino.
Así es como... Sí, así es como esto afecta a personas reales. Saben, esto no es como una historia que la gente puede contar, esto afecta a personas reales. No fue justo para mi esposa, claro que no, pero no sería justo para cualquier otra persona. Tras el juicio, Tom dejó Australia y volvió a su ciudad natal en Irlanda. Él integra el movimiento Lazo Blanco, que involucra a hombres en la lucha global contra la violencia hacia la mujer. Con la fuerte cobertura y repercusión del caso, nuevas víctimas de Adrián tuvieron el valor de presentarse y buscar justicia por lo que les sucedió. En marzo de 2015, Adrián tuvo otras audiencias para ser juzgado por crímenes cometidos antes de lo que le hizo a Jill. Eran 3 mujeres, 2 trabajadoras sexuales, una abusada en el año 2000, cuando él tenía apenas 18 años, otra abusada en 2012, y una turista holandesa, también atacada en 2012. En mayo de 2015, él fue condenado a 18 años de prisión por esos 3 crímenes, y su libertad condicional se amplió a 43 años. En julio de 2016, tras la apelación de su abogado, ese periodo se redujo a 40 años. Por lo tanto, será elegible para la libertad condicional en 2053, cuando tendrá 81 años. El caso de Jill impactó a Australia y endureció las leyes de libertad condicional. Si alguien comete un delito durante la libertad condicional, es arrestado automáticamente. El primer ministro de Victoria admitió que el sistema falló a Jill y que, si las leyes cambiadas tras el caso ya existieran, Adrián estaría en prisión y ella no habría sido atacada. Tras el hallazgo del cuerpo de Jill, cientos de flores y tarjetas se dejaron en lugares vinculados al crimen, como el último lugar donde fue vista, su casa, y donde el asesino enterró su cuerpo. También hubo una vigilia con velas en la iglesia bautista de Brunswick. El 30 de septiembre de 2012 se realizó una marcha pública a la que asistieron aproximadamente 30,000 personas caminando en su memoria. Esa marcha también fue un acto político contra la violencia hacia la mujer. Jill fue cremada el 4 de octubre. El cementerio estuvo cerrado, solo asistieron amigos, familiares y policías de la investigación. En su ciudad natal, en Irlanda, el 5 de octubre, se celebró una misa en su memoria, en la misma iglesia donde fue bautizada. La interpretación del pasaje bíblico la hizo el mismo padre que ofició el matrimonio de ella y Tom. El 10 de octubre se celebró una misa privada, a la que asistieron el esposo de Jill, sus padres, otros familiares y algunos amigos cercanos. 29 palomas blancas fueron soltadas al final de la misa en su memoria, y ese número específico hace referencia a su edad. Jill tenía solo 29 años y toda una vida por delante, pero esa vida fue interrumpida por la crueldad de un depredador que el sistema dejó escapar. A pesar de eso, su muerte no fue en vano. Las leyes del país cambiaron y hoy su nombre simboliza una lucha por la justicia. Pero nada llena el vacío que quedó en su familia.